¿En qué invertir tus ahorros? Porque asumamos que tienes ahorros, ¿cierto? Ahorras, ¿verdad? Imaginemos que ahorras al punto de que tienes $10,000 en el banco. Y yo entiendo que cada uno de los países de nuestras regiones donde hablamos español o castellano tienen monedas distintas, el peso colombiano, el sol peruano, el euro español. Entonces entiendo que hay muchas monedas, pero asumamos que son $10,000 simplemente para efectos prácticos. Y esos $10,000 los tuviste al inicio del 2018. ¿Sabías tú que ahora tienes menos dinero? Porque existe la inflación y este es el problema de los ahorros. Por ejemplo, en México, si tú arrancaste con $10,000 en el 2018, esos $10,000 por la inflación de 4.83, ahora son $9,517. Ojo, no es como que el número baje en tu cuenta bancaria, eso es por otras razones relacionadas más con Tecate. No, es porque el poder de compra baja, porque el costo de los productos se vuelve más caro. Ustedes han notado, uy, yo antes compraba una libra de papa por este precio y ahora cuesta mucho más. ¿Por qué? Es por la inflación. La inflación es un fenómeno de los mercados y ocurre en todos los mercados. Básicamente, tu dinero, a pesar de que tienes la misma cantidad de dinero, cuesta menos a lo largo del tiempo. El año pasado, la inflación en México fue del 4.83%, por ende, esos $10,000 que tú tenías ahorrados a inicios del 2018 arrancan en el 2019 como el equivalente a ser $9,517. Si estuvieras en Colombia, estarías un poquito mejor. Serían 9,591 dólares. Perú fue uno de los países que tuvo menor inflación en Latinoamérica, con 2.19%. Pero aún así, se pierden, entre comillas, el poder de compra de $219. Imagina que $219 se queman de tus ahorros súper difíciles y enfocados de $10,000. Esto pasa. Y si es Estados Unidos también tiene inflación. La inflación de Estados Unidos el año pasado fue de 1.9%. Eso significa que tus $10,000 ahora cuestan $9,810. Eso es lo que valen. Entonces no perdiste, pero perdiste el valor de poder de compra de $190. El problema no es solamente un año. El problema es cuando tienes tus ahorros parqueados en un banco sin hacer nada por mucho tiempo. Piensa, por ejemplo, en el 2010. Si hubieras tenido estos $10,000 en el 2010, hoy tendrías $8,410. Habrías perdido $1,590. Porque la inflación del 2010 a hoy es más o menos compuesta del 15.9%. Y en un largo tiempo mucho más grande es mucho peor. Te lo pongo de una manera distinta. Si en el 2005 tú comprabas algo en Estados Unidos por $100, en este año cuesta $129.43. Es decir, una inflación del 2005 a hoy de 29.43%. El problema es que tú ahorras para muchas cosas. Tú ahorras para pensionarte, tú ahorras para comprar vivienda, tienes proyectos de vida, tienes, no sé, comprarte un Tesla, quieres viajar, etc. ¿Cómo le haces para pelear contra la inflación? Y la única forma de pelear contra la inflación es invertir. La única forma de que de manera efectiva se pueda pelear contra este problema de inflación es invirtiendo, es logrando poner nuestro dinero en lugares que retornen un interés efectivo anual mucho más grande que el de la inflación cada año. Y la pregunta es, ¿en qué invierto? Porque hay otro problema y es, ¿qué pasa si pediste plata prestada? Entonces hablemos de la plata prestada, hablemos del dinero que pides como préstamos. Hablemos de uno de los préstamos menos problemáticos y más efectivos de la vida, las hipotecas. Digamos que tú conseguiste, no sé en dónde porque no creo que exista, pero digamos que tú conseguiste una casa por $10,000 y entonces tú pides financiación, una hipoteca de $10,000 en el 2018, $10,000. Y en el 2018, más o menos dependiendo del país donde estés, te pueden prestar ese dinero a una tasa de interés efectivo anual del 5%. Cuando tú ves esta palabra EA, significa interés efectivo anual. Eso significa que cada año el banco te va a cobrar un interés sobre tu deuda del 5%. Eso significa que si tú no pagas nada en el 2018 y pediste estos $10,000, en el 2019 tienes que pagarles $10,500. O sea, los $10,000 que les pediste prestado y $500 más. Pero esto es aún más problemático. En el 2023 tendrías que pagarles de regreso, si no pagas nada, $12,762. Es decir, si te trazas múltiples años en tu pago de lo que tienes que como deuda ahí, esto es primero 10,000, 10,500, 11,000, 11,500, 12,000, hasta 12,700.
Esto es si no pagas, pero este es el problema de tener deudas, que las deudas tienen interés y el interés no solamente se come tus ahorros, sino que también se come tus ingresos futuros y se vuelve un tipo de prisión. Entonces, ¿qué pasa si pago $1,000 al año? No, pues yo voy a financiar una casa de $10,000 y voy a pagar un 10% cada año de esa casa porque eso es de lo que gano, lo que puedo ahorrar cada año. Eso tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pues resulta que yo hice la matemática y la matemática es esta. Si tienes 5% de interés anual y pagas $1,000 cada año de tu deuda de manera fija, más o menos terminas pagando tu deuda en el 2031, arrancando en el 2018. O sea, vas a estar 13 años constantemente pagando $1,000 al año. Y este es el otro problema. ¿Cuánto terminas pagando? Como fueron 13 años y pagas $1,000 cada año, y es una tasa fija de 5%, eso se llaman tasa fija efectiva anual, terminas pagando $13,000. Es decir, esa casa que te iba a costar 10,000, realmente te costó 13,000 a medida que se la pagaste de regreso al banco. Y esos son ingresos que pudiste haber usado para otra cosa. Y ese es el verdadero problema de tener deudas. Sí, tienes una casa y pues es importante tener un lugar donde vivir, pero esto es lo que terminó ocurriendo. Muchas personas piden hipotecas o piden préstamos sin hacer este cálculo tan sencillo. ¿Cuánto puedo pagar año a año o mes a mes y cuánto es mi interés efectivo anual? Así que el primer lugar donde tú deberías invertir tus ahorros es en pagar tus deudas. Antes de pensar en invertir, tienes que solamente pagar tus deudas. Es más, mira, si tú tienes deudas y quieres invertir y estabas viendo este video para saber en qué invertir, dale pausa acá, dale like. Suscríbete al canal, pon un comentario donde agradezcas este contenido y no veas el resto del contenido, no veas el resto del video, porque el resto solamente es útil cuando ya pagaste tus deudas. Paga tus deudas, primero que todo. Ahora sí, hablemos de una de las cosas más fáciles. Hay muchas formas de invertir en startups, invertir en acciones, invertir en fondos, pero la mayoría de esas inversiones requieren trabajo activo, requieren que uno esté pendiente. Hay un tipo de inversión que no requiere que uno esté pendiente, que son los fondos de ahorro o los fondos de inversión colectiva. Es muy difícil invertir en estos ahorros porque normalmente vienen con una tablita como esta. Y entonces uno no sabe qué es lo que está pasando. Le hablan del valor del fondo, de las unidades, cuántas unidades hay, participación y rentabilidad neta en porcentaje EA a la fecha de corte y que si el FIC y que el CDT y que la calificación triple. ¿What the fuck? Entonces uno se vuelve loco. Lo que hay que tener en mente es cuál ha sido la efectividad en el último año o en los últimos 180 días. Dependiendo del fondo de ahorro o el fondo de inversión colectiva, puede que tengan reglas. Por ejemplo, hay fondos que tienen reglas para retirar el dinero en un mínimo de 2 meses. Eso significa que por 2 meses no puedes contar con el dinero. Hay fondos que los puedes retirar en cualquier momento. Entonces, depende del fondo, es que tú puedes actuar. Por ejemplo, este es el fondo de inversión colectiva de Fiducoldex, pero hay muchos fondos. Averíguate un fondo de ahorro local y analiza esto. Entonces, ¿qué es lo que analizas? La tasa efectiva anual. Esto fue la efectividad del último año. Si tú ves este comportamiento como que el primer día es muy alto y va bajando, eso significa que a futuro puede que esté mejorando la rentabilidad del fondo, es decir, el porcentaje que te devuelve. Entonces, imaginemos que tú tienes $100,000 de ahorros. Tienes un ahorro de $100,000 con una tasa efectiva anual del 3.77%. Eso significa que ese ahorro en este fondo, si tú parqueas la plata ahí, cada año te aparecen mágicamente $3,770 más. Y aparte de eso, no pierdes tus 100,000. Se vuelven 103,770 dólares. Esa es la magia de los fondos de inversión colectiva. Y hay fondos de muchos tipos. Lo que tienes que tener en mente es cuál es la tasa de riesgo. Hay muchas tasas de riesgo o perfiles de riesgo. Y eso también lo tienes que leer. ¿Cuál es la probabilidad de que de repente la rentabilidad se vuelva negativa? Porque eso es posible. Eso pasó en la crisis de los bancos del 2009, 2010 y 2011. Tú ponías la plata en el banco, en un fondo o en lo que sea, y de repente te decían, sí, es el 5%, y luego, no, es el menos 4%. O sea, de tus $100,000 nos quedan 96,000. Y uno queda como, ¿qué carajo? Esto 100% puede pasar. Otro tipo de inversión, aunque es complicado llamar esto inversión, es la vivienda. La razón por la que es complicado es porque sí, las viviendas pueden ser inversiones, pero es donde tú vives. Entonces, si la pierdes, pues estás en la calle. Entonces es muy complicado conectar inversión con donde tú vives. Normalmente cuando los gobiernos intentan calcular lo que se llama el net worth o cuánto vales a nivel neto, tu valor neto en el mercado, que es como la suma de todos tus activos,
No calculan la vivienda donde tú estás porque asumen que, pues, que no la vas a vender, que no te vas a quedar homeless, que no te vas a quedar sin casa. Sin embargo, las viviendas son muy atractivas. Para poner un ejemplo, en México, esto me costó un montón, encontrar datos oficiales de México es súper difícil, pero en México, si tú tienes una casa de $100,000, el año antepasado, en el 2017, el crecimiento efectivo anual del valor de las casas en México fue del 7.15%. Eso significa que es el doble de un fondo de inversión colectiva, mucho más que la inflación, y es un buen lugar donde parquear tu dinero. Pero obviamente las viviendas tienen problemas. Las viviendas puede que te las quite el gobierno para construir una vía o un tren azteca. Puede que de repente eso esté construido sobre un cementerio maya y nadie lo quiera comprar. Puede que caiga un meteorito encima y entonces pierdas el valor de tu hogar. Pueden pasar muchas cosas y obviamente está el tema de que es tu hogar al final del día. Entonces hay que tenerlo muy, muy en mente, como que estas tasas se pueden ver muy efectivas, pero al final del día son complicadas. Súmale que la gran mayoría de las personas no tienen simplemente $100,000 para gastar y ya está. La inmensa mayoría de las personas tienen que pedir una hipoteca. Entonces esa tasa efectiva de crecimiento tiene que estar compuesta por lo que el banco te cobra. Y normalmente los bancos son más inteligentes que tú. Luego están las acciones. Y las acciones es muy difícil. Esto no va a ser un consejo de inversión en qué acciones invertir. Porque, por ejemplo, les quiero mostrar acciones que yo he comprado. Snapchat, la compré en $25. Hoy vale como 6. Facebook, perdí como el 40% del valor de las acciones que compré en Facebook. Y así, hay montones. Yo soy malo. Compré Tesla, porque yo creo mucho en mi padrino de bodas, Elon Musk. Pero Tesla está llevado del carajo. Yo todavía creo, ¿saben? Yo no las he vendido. Yo las agarro con una fuerza increíble. Porque yo honestamente creo que mi padrino tiene razón y que el mundo va a ser mejor con Tesla y con SpaceX, aunque en SpaceX no se puede invertir, y que todo va a salir bien. Cuando ustedes no saben cómo invertir en acciones, se puede invertir en lo que se llaman índices, index, que es básicamente agarrar un bloque de acciones de un mercado en particular e invertir ahí. Esto es básicamente creer en un mercado. Por ejemplo, cuando ustedes invierten en un índice que se llama Standard & Poor's 500, S&P 500, sí, lo hice al revés. Standard & Poor's 500 es un índice de muchas empresas Fortune 500 de Estados Unidos y es básicamente apostarle a la economía gringa. Si ustedes invierten en el New York Stock Exchange, normalmente le están apostando a Wall Street y al sistema financiero de Estados Unidos. Si ustedes invierten en Nasdaq, normalmente le están apostando a las empresas de tecnología de Estados Unidos. Colombia, por ejemplo, tiene una bolsa de valores, la Bolsa de Valores de Colombia, BFC. Y esa bolsa de valores tiene un índice que se llama Colcap, que es el índice de las empresas colombianas. Y lo sorprendería, este año todo le apunta a que la tasa efectiva anual de rentabilidad de Colcap, del índice de la Bolsa de Valores de Colombia, es del 20%. O sea, si yo coloco $100,000 en la Bolsa de Valores de Colombia, obtengo $120,000. Ahora, esto es complicado porque esto solamente es efectivo si ustedes dejan la plata parqueada, quietecita, por un año. Y para darles perspectiva, el año pasado la tasa efectiva anual de Colcap fue del 10%. O sea, de esos $100,000 se generan 110,000. Y para darles aún más perspectiva, yo no soy millonario. Entonces, cuando yo les diga estas cosas, tengan como en mente, esta es mi forma de mantener mis ahorritos por encima de la inflación. No es mi forma de taparme de plata, pero que es al final del día lo que nosotros estamos tratando de hacer. ¿Cómo invertir en la bolsa? Es muy fácil. Métanse a la página web. Cada uno de sus países tiene una bolsa de valores. Averigüen cuál fue la tasa efectiva anual de la bolsa de valores de sus países y llamen a sus bancos. Oigan, quiero invertir. Casi todos los bancos les permiten mover plata de cuentas de ahorros o cuentas corrientes hacia la bolsa y luego de regreso cuando quieran vender esas acciones. Y las acciones tienden a ser líquidas. Eso significa que ustedes pueden rápida y fácilmente convertir acciones en dinero y dinero en acciones. Nasdaq el año pasado no le fue tan bien y tuvo una tasa efectiva anual del 6.7%. Es decir, si yo meto $100,000, salen 6,700, quedan 106,700. Pero, por ejemplo, Nasdaq tuvo hace poco un año de menos 5.4%. Entonces, yo pierdo el 5.4% y encima tengo la inflación. Por eso, todo esto son apuestas al final del día y es de conocer el mercado y de tratar de entender en qué confiar. Yo en lo particular creo mucho en la tecnología y creo que el índice de mercado de la tecnología tiende a tener un mejor rendimiento que básicamente ningún otro tipo de inversión. Hay un tipo de inversión a la que las personas no tienen acceso y es la inversión en empresas privadas, por ejemplo en Platzi o en SpaceX o en otro tipo de empresas que no han salido todavía a la bolsa, como Uber, como Rappi.
¿Cómo se puede invertir como Airbnb, como un montón de otras, como Pinterest? ¿Cómo se invierten en empresas que no han salido a la bolsa, que tienen acciones privadas? Solamente hay 3 formas de invertir en ese tipo de empresas. Una es siendo el fundador. La otra es trabajando en la empresa si la empresa ofrece algo que se llama option pool o básicamente acciones. Si ustedes van a platzi.com/cultura, nosotros explicamos cómo le ofrecemos acciones de Platzi a los miembros del equipo de Platzi, los empleados de Platzi. Y la tercera es siendo un inversionista acreditado. Los inversionistas acreditados es más o menos un juego cerrado. Para ser un inversionista acreditado uno tiene que cumplir varias reglas. De acuerdo a la SEC o la Securities and Exchange Commission, que es la Comisión Federal de Valores de Estados Unidos, ser un inversionista acreditado requiere varias cosas. Uno, requiere que mis activos netos en total, mi net worth, sea de más de $1 millón. Si no, no puedo invertir. O que mis ingresos anuales sea de más de $200,000. Cualquiera de las dos. Si cumplo con cualquiera de las dos, soy un accredited investor y puedo invertir en empresas privadas. Pero la empresa privada tiene que recibir mi inversión. Y ustedes tienen que ver, por ejemplo, valuaciones a lo que se le dé la gana a los founders o a lo que los founders puedan negociar. Y hay vehículos de inversión con equity, hay vehículos de inversión con notas convertibles. Hay una cosa que se llama SAFE, que significa Simple Agreement for Future Equity. Es otro mundo distinto. Ustedes no deberían preocuparse por esto, excepto si quieren emprender. Esto es algo que nosotros charlamos en el taller de startups de Platzi, en platzi.com/startups. Lo pueden encontrar ya mismo como parte de los cursos de Platzi. Y es algo que hacemos con el Demo Day de las empresas de nuestros estudiantes en Platzi. Pero eso es otro tipo de inversión que de nuevo es un juego aparte. La inmensa mayoría de los humanos normales no tenemos acceso a esas inversiones al no ser inversionistas acreditados. Pero sí que podemos invertir en acciones. Ahora, en acciones de la bolsa pública. Hay otro tipo de inversiones. Hay una inversión en algunos países de Latinoamérica que se llama CDT, que es básicamente un fondo compuesto fijo. Ustedes dejan la plata parqueada y dicen, no la voy a sacar por 6 meses o no la voy a sacar por 1 año, y les devuelve un retorno específico. O está Forex, que es básicamente apostarle a las monedas. Para darles un ejemplo, en el 2016, $1 valía 10 pesos mexicanos y de un momento a otro, $1 valía 20 pesos mexicanos. Entonces, si yo soy un inversionista en Forex entre dólar y peso mexicano, me pudieron pasar 2 cosas dependiendo de dónde estaba en mi posición. Pude duplicar mi dinero o pude romper mi dinero a la mitad. Ese es el lío de Forex. Y se pelea con muchísimas otras cosas. El euro, el yuan, el yen, etc. Y luego están los criptoactivos, que son Bitcoin y bla, bla, bla. Bitcoin tuvo una explosión brutal el año pasado, donde fue de $1,000 a $14,000. Y hoy vale más o menos 4,000, 3,000, depende del momento donde nosotros estemos hablando del tema. Todos estos son inversiones mucho más arriesgadas, donde las reglas son completamente distintas y hay que tener mucho cuidado. Aquí yo les estoy hablando de cómo superar la inflación, no de cómo hacerse millonarios. Y normalmente hacerse millonarios es un componente de suerte extremo. Al final del día, lo que ustedes necesitan es equity, equidad, propiedad. Eso es lo que significa crecer. Equity es que ustedes son dueños de algo. Nunca se van a hacer millonarios o nunca van a hacer crecer el valor que ustedes tienen simplemente rentando su tiempo. Y cuando nosotros tenemos un empleo, nosotros rentamos nuestro tiempo a cambio de un salario. Eso no está mal, pero no es una forma de enriquecer, es una forma de crear dinero, de trabajar, de aportar a la sociedad, de mantener a nuestras familias. Pero ustedes tienen que tener como ese track, tener un empleo siempre es valioso, y tener otro track, un track de ¿cómo hago que mis ahorros crezcan? Y eso solamente se logra con equity, invirtiendo en acciones. Entonces soy dueño de un pedazo de una empresa o de un índice de muchas empresas, invirtiendo en vivienda. Entonces ahora tengo una casa. No inviertan en un carro. Los carros no son inversiones, eso es estúpido. Es fácil verlo como la tasa efectiva de rentabilidad anual de un carro. Si el carro hoy vale 1,000 y en 2 años vale 500, pues ustedes invirtieron en menos 50% de tasa efectiva de retorno y no tiene sentido. Y tampoco tener simplemente ahorros bajo el colchón es una buena idea, porque la inflación se los va a comer. Y sí, bajo el colchón van a seguir siendo $1,000, $2,000 o $10,000, pero el poder de compra va a ser inferior. Todo lo que hice hoy con ustedes es ayudarles a que ustedes inviertan en sí mismos en algo más grande, que es educación. La educación es un tipo de equity, porque es algo que es mío, es mi propiedad y nadie me lo puede quitar. A ustedes les pueden quitar sus casas, les pueden quitar sus acciones, les pueden quitar su dinero. Pregúntenle a los venezolanos o a los argentinos.
A ustedes les pueden quitar muchas cosas, pero no les pueden quitar lo que tienen en la cabeza. Y la educación es una inversión de equity que retorna de manera permanente. Lo que pasa es que no la podemos poner en un Excel. No sabemos cuál es su tasa de rentabilidad efectiva anual más allá de los salarios. Por ejemplo, yo sé que cuando un estudiante estudia en Platzi, un año tienden al siguiente año a crecer sus ingresos entre un 54% a un 260%. Eso es definitivamente mejor que la inflación. Pero las personas no piensan así en la educación. Lo ven como, uy, no, tengo que hablar por lo menos con 3 graduados y tengo que revisarlo. Uy, porque duele, porque no es fácil. Pero este tipo de inversión es la inversión que mayor retorno tiene. Pues si ustedes quieren aprender más de finanzas personales, tenemos un curso de finanzas personales, que es un tipo de educación que tiene un altísimo retorno de inversión, en platzi.com/finanzas. Pero lo más importante es, no piensen en invertir hasta no pagar sus deudas. Y una vez paguen sus deudas, excepto la educación es una excepción. Porque si ustedes no cambian sus ingresos, nunca van a poder pagar sus deudas. Y la educación es una inversión no de dinero, sino de tiempo y un poquito de dinero simbólico en el caso de Platzi, que a cambio les genera una explosión de income, una explosión salarial, y eso ya les permitirá pagar sus deudas. Son formas distintas de pensar. Platzi.com/finanzas es donde está el curso de finanzas personales y el resto depende de ustedes. Hey, muchas gracias por haber visto este video en YouTube, aunque te tengo buenas noticias. Hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live. Sucede todas las semanas, todos los jueves en vivo, pero no solo eso. Platzi tiene un montón de contenidos, cursos, clases, tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti. Ve a platzi.com/agenda y sigue el próximo streaming en vivo.